Buenas noches, estamos grabando el video en la noche y estamos tratando de que el reflejo en nuestro super tablero no interrumpa o no impida que vean con claridad lo que voy a escribir en él. Vamos a iniciar un capítulo muy interesante que tiene que ver con lo que se refiere a cargas en movimiento. Hasta ahora, en los capítulos previos, hemos trabajado eh, porque las causas por las cuales se aparece algo llamado fuerza eléctrica, el vehículo llamado campo eléctrico y la causa en sí que se llama potencial eléctrico. Hemos visto la energía implicada en ello y hemos visto una manera alternativa de resolver problemas de campo utilizando el teorema de Gauss, y después vimos una aplicación que tiene que ver con el almacenamiento de energía denominada capacitancia. Ahora vamos a empezar un capítulo interesante que tiene que ver con qué pasa cuando forzamos a mover cargas a través de un determinado material, ya sea conductor o no conductor o semiconductor, y vamos a ver de qué manera ese material se opone a ese movimiento de cargas por sus características intrínsecas y geométricas. Y a esa característica la vamos a denominar resistencia eléctrica. Comenzamos por en este capítulo vamos a empezar la parte que corresponde a las cargas en movimiento, o llamada electrodinámica. Antes habíamos visto electrostática. En la siguiente diapositiva, ¿sí?, vamos a definir en principio algo denominado corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es más que la tasa de movimiento de cargas a través de un material medida en función del tiempo. La intensidad de corriente la vamos a definir como la carga dividida el tiempo, donde la intensidad de corriente la vamos a expresar en amperios, ¿sí? Y esos amperios no es más que la unidad de carga, que es Coulomb, dividido la unidad de tiempo, que es segundo. Entonces un amperio es Coulomb sobre segundo. Habitualmente se denomina como corriente eléctrica, pero a veces se llama intensidad, ¿sí?, o se llama corriente directamente. Un ejemplito, ¿sí?, un dibujito que aparece ahí, es el siguiente. Fíjense que si nosotros no pusiésemos algo que haga que las cargas se muevan a través del bombillo, el bombillo no prende. Entonces, una de las cosas importantes es que la corriente eléctrica está incluida dentro de varias aplicaciones tecnológicas que implican la obtención de energía y luz, ¿sí? Eh, lo que nos va a interesar es desmenuzar el modelito que está como una ampliación de lo que pasa dentro de un material, ¿sí?, por donde está pasando la corriente eléctrica. Eh, en la siguiente diapositiva vamos a hacer una distinción entre dos casos que vamos a comparar entre sí. El primer caso, cuando tenemos un conductor sin campo eléctrico y forzamos a moverse a una carga a través de él. O observamos cómo una carga se mueve a través de él, ¿sí? Esa representación está en la parte izquierda, en la parte superior izquierda. Y vemos que si se mide esa velocidad es del orden de 10 a la 6 metros sobre segundos. Ahora, ustedes me preguntarán, profe, ¿esa trayectoria es rectilínea? Y le voy a decir no, porque fíjese que el conductor no está vacío del todo, entre comillas, vacío del todo. ¿Por qué? Porque recuerden que el conductor se compone por una disposición, el conductor o cualquier material, una disposición regular de átomos, algunos ordenados, otros desordenados. De manera que si parte de un punto P1 y llega a un punto P2, va a tener una sucesión continua de choques, ¿sí?, que va a significar una trayectoria al azar. La trayectoria azul, fíjense, que empieza en un punto P1 y termina en un punto P2, ¿sí?, y lo hace en una velocidad promedio de 10 a la 6 metros sobre segundo, una velocidad altísima, ¿sí?, es una centésima de la velocidad de la luz.
Pero ¿qué pasa si colocamos en los extremos del, del conductor, en este caso del ejemplo, un campo eléctrico? Y un campo eléctrico, ¿sí?, que vaya de derecha a izquierda, ¿sí? Fíjense cómo va a tender a moverse el electrón. El electrón va a tender a moverse de izquierda a derecha. El movimiento natural de un electrón cuando está sometido a un campo eléctrico, ¿sí?, de menor potencial a mayor potencial. Y la trayectoria va a ser del mismo, o sea, va a tener el mismo dibujo, ¿sí?, el mismo esquema que la trayectoria anterior en azul. Pero fíjense que en promedio es como si se moviese más lejos que la trayectoria en azul, ¿sí? Hubiese avanzado una cantidad, ¿sí?, significativa entre P2, que significaba el término de la trayectoria azul, y P2', que es la trayectoria rosada, ¿ok? Entonces, esa diferencia de camino, ¿sí?, en el tiempo en que le toca llegar, ¿sí?, una diferencia de tiempo, me da a entender de que se está desplazando con una velocidad llamada velocidad de difusión, ¿sí? Y esa velocidad de difusión, ¿sí?, es del orden de 10 a la menos 4. ¿Y qué pasó ahí? O sea, es una velocidad de aproximadamente una décima de milímetro por segundo, una velocidad bajísima. Entonces, ¿qué decimos? Los electrones se mueven más lento cuando aparece un campo eléctrico que cuando no hay campo eléctrico. ¿Para qué servirá medir esta velocidad de difusión? Fíjense que los caminos son aleatorios. En los dos casos los caminos son aleatorios, ¿sí? Eh, lo que en realidad significa esa velocidad de difusión es que es un promedio después de medir todas esas colisiones aleatorias. Es un avance promedio después de todos esos choques. Y acá me viene a la idea, ¿sí?, un cuento famosísimo que siempre se lo cuento en todos los semestres, del borracho que iba por una calle y un policía se pone a observarlo y el borracho empezaba y agarraba carrera y le pegaba un cabezazo al poste. Y luego retorcería para atrás y de nuevo tomaba carrera y le pegaba otro cabezazo al segundo poste. Y así sucesivamente. Ya después de los 4 postes, el policía, alarmado, se le acerca y le dice, vea, señor, dice, a mí me alarma que usted le está pegando cabezazos a los postes. Y el borracho, irrespetuoso, le dice, no, cuénteme la cantidad de chibolos que tengo en la cabeza. Y entonces el policía va y le cuenta, 1, 2, 3, tiene 4 chibolos, uy, me faltan como 10 chibolos para llegar a mi casa. O sea, ¿qué es lo que estoy tratando de ejemplificar con esto? Es que el proceso lo vamos a contar a través de las colisiones que tenga la carga, que en este caso es el borracho, contra los postes, que van a ser las posiciones fijas de los átomos dentro del material, y que ese tipo de colisiones nos va a permitir contar realmente cuánto está avanzando entre las idas y vueltas, ¿sí?, los retrocesos y los avances, para decir, en realidad ha avanzado una determinada cantidad. ¿Ok? Entonces, una cosa antes de pasar a la siguiente es que cuando el movimiento natural de cargas positivas o negativas dentro de un determinado material me dice cuál es el verdadero sentido de la corriente, y eso me gustaría que le pongan atención porque es algo que vamos a mantener. Por ejemplo, fíjense que las cargas positivas, el movimiento natural es de ir de mayor potencial a menor potencial. Y fíjense, eso está ejemplificado en la figura que está en la derecha, en la parte superior. Es el movimiento convencional de la corriente. Pero lo que llama la atención es lo que está abajo. Fíjense que hay un campo que va de izquierda a derecha, pero las cargas son negativas, en este caso son electrones, y eso es lo que abunda dentro de los conductores, ¿sí? Evidentemente en la parte de arriba es un material donde abundan los portadores
positivos. Se está moviendo, entre comillas, la carga positiva. Ustedes saben que eso es difícil, pero existe un mecanismo, un tipo de engaño para decir, hey, lo que se mueve es carga positiva y no son los protones, ¿sí? Pero en la parte inferior me llama la atención eso, que supongamos que el movimiento sea de derecha a izquierda de electrones, siguiendo su movimiento natural, pero resulta que la corriente convencional se toma de izquierda a derecha. Es como si toda la corriente, no importase qué portador sea, va de mayor potencial a menor potencial. Y así lo vamos a tomar para evitarnos tener que inventar dos tipos de corriente, ¿sí? Sino que tener una sola corriente. Si va de mayor potencial a menor potencial, es correcto, ¿sí? Sin importar el tipo de carga que esté yo tratando. Si tenemos en cuenta ese tipo de convención, podemos hacer lo siguiente, podemos pasar a la diapositiva siguiente, ¿sí? Y preguntarnos cómo hacemos para calcular esos tres problemitas. Bueno, no se ve bien en la parte superior, me equivoqué de marcador, pero vamos a hacer la lucha, ¿ok? Fíjense que les pregunta, por un foco que circula una corriente de intensidad aproximadamente igual a 0.2 amperes, y la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo debe estar conectada para que a través de ella se transporten 4.5 coulomb? ¿Ok? Entonces, los datos, 2 amperes de corriente y la definición de corriente igual a carga sobre tiempo, nos piden el tiempo. Despejamos de esta manera y dividimos 4.5 entre 0.2 coulomb sobre segundo. Hacemos la oreja, ¿sí? Y me queda 22.5 segundos, o sea, algo sencillo, ¿sí? El segundo ya nos da una expresión de corriente que depende del tiempo al cuadrado, una expresión temporal de la corriente. Me preguntan cuánta carga cruzará por el alambre, ¿sí? En un intervalo de tiempo de entre 0 y 8. Vamos a resolver esa parte. Fíjense, esta es la expresión de la corriente con sus unidades, o sea, es coherente con las unidades. Yo sé que cuando no tengo una corriente total, debo tratarla como un diferencial, ¿sí? Un diferencial. Entonces la corriente no es más que diferencial de Q sobre diferencial de T, de manera que diferencial de Q es I por diferencial de T. ¿Qué tengo que hacer para obtener Q? Debo integrar esta expresión. Y hacer una integral entre 0 y 8 porque son los tiempos que me está pidiendo el problema. Integrar esta función. Voy a trabajar sin las unidades la función y la integral me queda eso. Evalúo entre los extremos y me da este valor. La segunda parte del problema implica la explicación física de qué es lo que está pasando, ¿sí? Cuando pasa de 0 hasta 8 esa cantidad de carga, pero una carga que no es constante, sino que va a estar dominada por esta función, ¿sí? Una parábola invertida, una parábola cóncava hacia abajo, y lo que nosotros estamos haciendo para encontrar la carga es calcular el área de abajo de la curva, porque es una integral definida. Fíjense que tenemos que decir que la relación entre carga y área es evidente, ¿sí? Por esta función, ¿sí? Cuando nosotros integramos la función, encontramos la carga. Ahora, nos preguntan, ¿cuál es la corriente si se supone que ésta sea constante para tener la misma carga en el mismo tiempo? Y entonces tenemos que buscar un área rectangular, porque la corriente es constante, igual que esta área. Y lo que hacemos es proponer este rectángulo. Si proponemos este rectángulo, no es más que tenemos que dividir carga sobre tiempo, que es la carga encontrada anteriormente en el apartado anterior, dividido los 8 segundos y me da esa corriente, ¿sí? Sencillo. Y el tercer punto tiene que ver con un movimiento de iones en una solución donde supuestamente hay sal, cloruro de sodio, y se disocia porque aparece un campo eléctrico que va de un electrodo positivo a un electrodo negativo, y acá llegan sodios cloro en ese tamaño, en esa cantidad, en un segundo, y acá llegan iones cloro
en este tamaño en un segundo. Llegan más iones cloro que iones sodio. Y me preguntan cuál es la corriente total y hacia dónde va la corriente. Fíjense que los iones negativos van hacia el terminal positivo y los iones positivos van hacia el terminal negativo, habiendo este campo eléctrico, ¿sí? Ahora, por convención hemos dicho que la corriente siempre va del potencial positivo al potencial negativo. Entonces, si calculamos la carga para esta cantidad de iones, no es más que multiplicar el número de iones por la carga individual de cada ion, que es la carga del electrón, y me da esta cantidad de carga. Si yo divido esta cantidad de carga entre un segundo, voy a tener el mismo número, pero expresado en amperios, ¿sí? Lo mismo con la carga que llega al terminal positivo. Tengo esta cantidad de iones cloro, ¿sí? Multiplico por la carga del electrón y tengo esta cantidad de carga. Si divido eso entre un segundo, tengo este mismo número en amperios. Como sé que la corriente va en ese sentido, solo tengo que sumar esas dos expresiones de corriente y la corriente total va a tener este valor. Y va del terminal positivo al terminal negativo. Nosotros habíamos dicho, cuando explicábamos el modelo del movimiento de cargas y con el graciosísimo cuento del borracho, ¿sí? Habíamos dicho que cuando no hay campo, el movimiento va a ser de una determinada forma, va a haber colisiones, pero va a ser de una determinada forma. Fíjense en la trayectoria del electrón cuando no hay campo eléctrico, en el extremo superior izquierdo. Fíjense que la distancia recorrida en promedio es pequeña. Y fíjense al lado, a la derecha, qué pasa si ponemos un campo eléctrico. Y fíjense en promedio cuánto aumenta la distancia recorrida. Esa distancia se denomina desplazamiento. Desplazamiento neto porque es un promedio. Es un promedio, se calcula con estadística. Ahora, si nosotros medimos en qué tiempo se realiza ese desplazamiento, vamos a encontrar algo denominado velocidad de deriva, que es esa 10 a la menos 4 que aparecía en la diapositiva anterior. El modelo estadístico con el cual se trabaja es parecido a un pinball. ¿Se acuerdan pinball? ¿Quiénes jugaron con un pinball? Yo jugué con un pinball real cuando era adolescente, niño. Y ustedes deben haber jugado con un pinball electrónico. Pero el juego del pinball tiene que ver con colisiones y el movimiento caótico de una bola. Suponiendo que esa bola descienda por una rampa con obstáculos, fíjense la cantidad de colisiones que va a tener. El asunto es calcular cuánta pérdida de energía, ¿sí? Expresar la pérdida de energía y expresar la ganancia de energía cada vez que colisiona y pierde energía y es acelerado de nuevo por el campo, ganando de nuevo energía. ¿Ok? Entonces, esa pérdida de energía la vamos a representar como el cambio de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Cuando veíamos colisiones la representábamos de esa manera. Y la cantidad de movimiento no es más que la masa de la partícula por esa velocidad promedio de difusión dividido el tiempo promedio entre las colisiones. Voy a observar todas las colisiones entre dos objetos sucesivos y voy a medir el tiempo en promedio. Ese tiempo promedio se llama tiempo libre de colisiones, tiempo libre de colisiones, tiempo medio entre colisiones. ¿Sí? Es un nombre bastante raro, pero significa eso. Y entonces, fíjense que la pérdida de energía la vamos a expresar en función del cambio de momento respecto al tiempo de colisiones. Ahora, ¿qué pasa cuando retrocede después de un choque y gana energía? Esa energía la va a ganar del campo eléctrico, ¿sí? Y esa ganancia la vamos a expresar como la carga, ¿sí? Como la carga multiplicada por el campo eléctrico. Y ustedes me dirán, profe, pero eso no es energía, eso es fuerza. Nosotros estamos representando en realidad, ¿sí? ¿Qué es lo que lo obliga a moverse? Si ustedes ven la pérdida también tiene unidades de fuerza. ¿Ok? Entonces, para que tenga unidades de energía, tendremos que multiplicar por una constante para cambiar la unidad. Pero bueno, es una buena ejemplificación esa de la pérdida de energía y la ganancia. Ahora, suponemos que los no hay otra forma de que la
partícula pierde energía, así que lo que gana lo pierde en el siguiente choque, entonces hay un equilibrio. Entonces, si sabemos que esas dos cantidades son iguales, podemos de igualar esas dos, despejar algo que se llama velocidad de difusión o velocidad de deriva en función de factores como el campo eléctrico, que es externo, la cantidad de la carga que se está moviendo, o sea, ya sea electrones o protones, en este caso del ejemplo son electrones, la masa de la partícula y algo estadístico que es el tiempo promedio de colisiones. ¿Ok? Entonces, ese tipo de análisis estadístico, fíjense por favor en la parte superior de la solapa. Hay algo que se llama modelo de Drude, que es una lectura que yo la coloqué ahí, modelo de Drude, ¿sí? Y por favor lean para tener idea de cómo hacemos, sacamos esa velocidad de difusión. Pasemos a la siguiente. Y bueno, lo que a nosotros nos interesa es la corriente, pero ahora la corriente teniendo en cuenta la calidad del obstáculo por donde pasa. Hemos dicho que cuando no hay campo eléctrico, ¿sí? Esa cantidad, esa velocidad de promedio de la que pasa de un extremo a otro de una pieza, por ejemplo, una pieza cilíndrica, va a ser del orden de 10 a la 6, grande. En cambio, cuando hay un campo eléctrico, esa velocidad deriva ahora, se reduce a 10 a la menos 4. Y entonces viene el chiste de que estás ante un apuro inminente y quieres prender la luz. Por respeto a las niñas, no voy a decir el chiste, los muchachos ya saben cuál es el chiste, a ver si me lo cuentan por WhatsApp. ¿Ok? Pero el detalle es el siguiente, jóvenes. Supongamos una pieza cilíndrica de longitud A y de sección, de longitud L y de sección A, por donde van a circular las cargas. ¿Ok? Antes de someter al campo eléctrico hay algo intrínseco del material, que es la cantidad de portadores por metro cúbico. Esa cantidad, esa expresión que está a la izquierda en la parte superior. Me dice, ¿cuántos portadores en la pieza por metro cúbico puedo mover cuando aplico un campo eléctrico? Evidentemente, si es un metal, por ejemplo, el hidrógeno, o pongamos el que le sigue, el sodio. Supongamos, para no cometer alegremente decir que el material tiene 8 electrones en toda su estructura por átomo. ¿Yo podré mover todos esos 8 electrones? Evidentemente que no, solo puedo mover los electrones que están en la capa externa, porque son los más fáciles de remover. Para los otros requiero más energía para remover. Entonces, los electrones de la capa externa, o los famosos electrones de valencia, son los que se pueden mover. Ahora, si cuento el número de electrones en un volumen de 1 metro cúbico, voy a tener la cantidad efectiva de electrones que puedan mover. En el libro de Hahnemann hay un problemita para una pieza de cobre, cómo hace para calcular usando algo que se llama estequiometría. ¿Se acuerdan? Donde calculaban el número de moles, calculaban la cantidad de átomos presentes y tenían que ver con el número de Avogadro y todo eso. Bueno, ese cálculo se usa, pero teniendo en cuenta cuántos electrones de valencia hay. Y entonces vas a tener por unidad de volumen la cantidad de cargas que se puedan mover. Perfecto, muy bien. Cuando yo coloco el campo, yo sé de qué material se trata y sé sus condiciones geométricas, sus características geométricas. Entonces, yo quiero contar la cantidad de carga que voy a mover. Y esa cantidad de carga la voy a calcular diciendo, hey, ¿qué valor tiene cada carga en cantidad de carga? Bueno, tiene una cantidad Q. En el caso del electrón va a ser 1.6 por 10 a la menos 19. Ahora, ¿cuántas cargas hay presentes? Hay n cargas por unidad de volumen. Pero a mí no me interesa el volumen, ¿sí? ¿Sí? Fíjate que en la parte superior de izquierda está n sobre b. A mí me interesa eliminar el volumen. Entonces a ese n lo tengo que multiplicar
por el volumen para tener la cantidad de cargas presentes. ¿Sí? O sea, multiplicar E por la cantidad de cargas, tengo toda la carga presente. Eso lo hemos hecho varias veces. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero que desaparezca el volumen y lo expreso en función de las características geométricas de la pieza? Tú sabes que el volumen del cilindro es área por la longitud. Muy bien, perfecto, excelente. Y a su vez quiero eliminar la longitud. Y la longitud, fíjate que voy a suponer que las cargas, una carga en particular se mueve de un extremo al otro de la pieza con una determinada velocidad. Y esa velocidad es la famosa velocidad de deriva. Si se mueve con una velocidad constante, entonces estamos ante un movimiento uniforme. Y eso lo puedo expresar como la longitud de la pieza dividido el tiempo en que tarda en atravesar de un extremo a otro la pieza, y eso lo voy a expresar por dt. Y voy a despejar L como B por dt y voy a reemplazar en lugar de L, y me va a quedar la carga expresada entre el valor de la carga individual, el número de portadores por unidad de volumen y el área, pero aparece la velocidad de deriva y el tiempo, ¿sí? Ahora, en la diapositiva anterior nosotros habíamos expresado la velocidad de deriva en función del campo externo, el tiempo promedio entre colisiones y el valor de la carga y la masa. Reemplazo, ¿sí? Y reordeno. Ahora, ese dt lo voy a pasar al otro lado, a dividir a dq, y por definición dq sobre dt me queda como corriente. Y entonces fíjense que la corriente aparece expresada en factores relativos a la carga y masa del portador de carga que se está moviendo, su concentración por unidad de volumen y el tiempo de colisiones entre ellas, entre sucesivos choques, el tiempo promedio de colisiones, pero también las características geométricas del material, como el área por donde está pasando. Eso me va a dar idea de algo, lo voy a poder relacionar como un flujo de carga a través de ese área, y lo que impulsa a las cargas, que es el campo eléctrico. Veamos qué podemos derivar de esa expresión, ¿sí? En primer lugar, vamos al lado derecho. La relación que está en la expresión Q cuadrado N tau sobre M, a eso le voy a llamar inversa de la resistividad. Fíjate que a la derecha aparece algo llamado resistividad, donde aparece la masa del portador, pero dividida entre la carga al cuadrado, la concentración y el tiempo promedio de colisiones. Eso se llama resistividad del material. Perfecto. A izquierda, perdón, podemos derivar una cosa. ¿Qué tal si pasamos a dividir el área entre la corriente? O sea, la corriente dividido entre el área. Me va a quedar una expresión donde aparece la inversa de la resistividad multiplicada por el campo. Ese cociente intensidad área se llama densidad de corriente. No es más que la representación de cuánta carga está pasando a través de ese área por unidad de tiempo. Es como un flujo de área. Por eso se lo representa como un vector llamado vector densidad de corriente. Y entonces, fíjate, si reemplazamos a la resistividad, ¿sí?, el cociente por la resistividad, encontramos algo que se llama ley de Ohm generalizada. Eso es lo que aparece, es la verdadera ley de Ohm, ¿sí?, donde dice que el flujo de carga por unidad de área, denominada densidad de corriente, es proporcional al campo eléctrico y está, ¿cómo te digo?, y está modulado por la resistividad del material, ¿sí? Lo que es impulsado es proporcional a lo que lo impulsa, y lo que resiste a esa impulsión es el material. Esta ley de Ohm generalizada es parte de la explicación de las leyes de Maxwell cuando tenemos flujo de corriente a través de un material. En la siguiente
tenemos una representación, ¿sí?, de lo que es el flujo de corriente, ¿sí? Carga que pasa a través de una sección de tamaño A, ¿sí? Y contamos esa cantidad de carga por unidad de tiempo. A la derecha, fíjense, es como si cada carguita fuese un vectorcito que se está moviendo a través de una determinada superficie. Más o menos una representación de lo que es el flujo de corriente. ¿Ok? Vamos a la siguiente y vemos la resistividad. ¿Cómo la representamos a la resistividad? ¿Cómo aparece como una expresión que es la proporción entre el campo y el flujo de corriente? ¿Sí? Es una constante del material, ¿sí?, del material, propia del material, y que es una proporción entre el campo y el flujo de corriente. Las unidades en Sistema Internacional para la Resistividad son el ohm por metro, el ohm metro, ¿sí? Y fíjate en la tablita. En la tablita, cuando tenemos sustancias que son conductores, esa resistividad tiene que ser pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque los conductores permiten el paso de cargas con facilidad a través de ellos. Son del orden de 10 a la menos 8, o sea, pequeñas, ¿sí? ¿Qué pasa si cambiamos de sustancia? Vamos a la derecha y ya aparecen los semiconductores y es del orden de 10 a la menos 5 o ya se acerca al orden de la unidad, o fíjate el silicio, ya se pasó 10 a la 3. Y más abajo los aislantes, ¿sí?, es natural que su resistividad sea alta, del orden de 10 a la 14 hasta 10 a la 16. O sea, evidentemente tienen que tener una resistividad alta para impedir que pasen las cargas a través de él. Ahora, la conductividad es el recíproco de la resistividad y se expresa en 1 sobre ohm a la menos 1, ohm a metro a la menos 1, 1 sobre ohm metro. Eso es lo que quería decir. Eh, ya me voy a acordar de en qué se mide la conductividad, no lo tengo presente en este momento, pero bueno, la unidad es 1 sobre un metro. Pasamos a la siguiente y vemos que la resistividad es una función de la temperatura. Ustedes se acuerdan de dilatación longitudinal de un material, tenía la misma expresión, ¿se acuerdan? ¿Sí? Donde había una resistividad, ¿sí?, a una temperatura de referencia y un paréntesis donde aparecía una constante. Esa constante era la constante, para ustedes cuando vieron eso, era la constante de dilatación, que era 1 sobre grado centígrado, ¿se acuerdan? Esta también tiene unidades de 1 sobre grado centígrado, pero me dice cuánto va a cambiar su resistividad a medida de que cambia la temperatura. Y la pregunta es, ¿aumenta o disminuye la resistividad a medida que aumenta la temperatura? Y ustedes me estarán tentados a decir, profe, disminuye la resistividad a medida que aumenta la temperatura. Mentira, mentira. Y tiene que ver con la vibración de los átomos que están presentes en el material. Si yo tengo una determinada temperatura, ¿sí?, y está vibrando así a una temperatura baja, cuando llegue el electrón va a tener un obstáculo del ancho de la vibración, le va a pegar poco. ¿Y qué pasa si aumento la temperatura? La vibración va a ofrecer, ¿sí?, más área donde le pegue el electrón, entonces va a aumentar el número de colisiones. Y si aumenta el número de colisiones, ¿qué pasa con la resistividad? Tiene que aumentar, ¿sí? Va a ser más difícil que el electrón o la carga pase. Por eso la resistividad aumenta a medida de que aumenta la temperatura. Fíjense, eso es lo que pasa en los metales, ¿sí? Fíjense, ¿sí?, aumenta, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistividad. Pero abajo, fíjense lo que pasa con los semiconductores. Con los semiconductores es un caso anómalo, ¿sí? La resistividad disminuye cuando aumenta la temperatura. Y eso es una ventaja tecnológica, porque la mayoría de los materiales que tú tienes en tu celular son hechos a base de semiconductores. Las piezas eléctricas, las piezas electrónicas de los circuitos de tu celular están hechos con semiconductores. Hey, si sube la temperatura, aumenta la conductividad y baja la resistividad.
en la tablita de abajo algunos, ¿sí? Algunos coeficientes de temperatura para eh, metales, ¿sí? La mayoría metales. Fíjate que es muy pequeñito, suponiendo que haya un aumento lineal de la resistividad a cuando aumenta la temperatura. En el último ejemplo tenemos un superconductor que, si bien aumenta la resistividad con la temperatura, en temperaturas tan bajas hasta la temperatura de Curie, su resistividad es cero. Y esa temperatura de Curie es un límite físico para el cambio de resistividad. Pasemos a la siguiente. Y entonces, hey, vamos a arreglar la ley de Ohm. ¿Sí? Vamos a arreglar la ley de Ohm. Fíjense que habíamos dicho que la corriente depende de la resistividad inversa, el área y el campo. ¿Qué tal si cambiamos la resistividad, ¿sí? La inversa de la resistividad en la fórmula, pero al campo también lo cambiamos en función de qué cosa? En función de la diferencia de potencial que ponemos en los extremos de la pieza, ¿sí? Y tú sabes bien que la diferencia de potencial es proporcional al campo y solo tienes que dividirla por la longitud para reemplazar al campo. Entonces, en el centro, fíjate lo que hicimos después de haber hecho todos esos reemplazos. Reagrupamos y me queda una expresión donde aparece el área, la longitud y la resistividad expresadas como un cociente, ¿sí? Todo eso multiplicado por la diferencia potencial. Ese paréntesis tiene que ver con algo denominado resistencia eléctrica, que no es más que la resistividad multiplicada por la longitud dividido en la sección o el área del área normal, el área perpendicular a la dirección de movimiento de las cargas, ¿sí? Entonces encontramos, mira, algo que tú has visto mucho en el secundario, que es la famosa ley de Ohm. Y la ley de Ohm, ¿sí?, expresada en función de la diferencia de potencial, ¿sí?, su resistencia y su corriente. Y la pregunta es, ¿cuál de estas tres son variables y cuál de estas tres son constantes? Bien, las constantes, la única constante que aparece es la resistencia. La resistencia no cambia, es parte del material. Fíjate, la resistencia depende de la resistividad, que me dice qué material estoy usando, y depende de las características geométricas del material, la longitud y la sección, el área de sección. Y entonces esa es una constante y me dice que esa constante es la proporción entre la diferencia potencial y la corriente. Hay un dibujito gracioso donde nosotros queremos atravesar por un canal a alguien que se llama Ampere, ¿sí? El nombre Ampere y su nombre es corriente y su apellido es Ampere, ¿sí? Alguien que lo empuja se llama Volt. Lo tiene que empujar porque él es el que le dice que tiene que moverse por ese canal, es el impulsor, la diferencia de potencial. Pero alguien que está estrechando el canal y que impide que Ampere se mueva, que se llama Ohm, y va con un lazo tratando de estrechar el canal para que Ampere no pase. Esa es la resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces hay una proporción, ¿sí? Hay una proporción entre la diferencia de potencial y la corriente, y esa es la resistencia eléctrica, ¿ok? Una analogía, la analogía hidráulica, mientras más columna de agua tengamos, vamos a tener más corriente. ¿Será así? Depende del ancho de manguera por el cual esté pasando el agua esa. Y la corriente va a ser proporcional al caudal. Entonces la resistencia es el ancho del tubo y lo que va a impulsar a ese caudal es la altura de agua que tenga en el tanque, ¿sí? Menor altura, menor caudal. Mayor altura, mayor caudal, ¿sí? La famosa fuerza de agua, ¿ok? Bien, pasemos a la siguiente. Entonces, una representación de la resistencia, ¿sí?, de la ley de Ohm, ¿sí? Primero veamos en la parte derecha la ley de Ohm, en que se mide, ¿sí?,
La resistencia se mide en ohmios, el voltaje en voltios y la diferencia potencial en voltios y la corriente eléctrica en amperes. ¿Se acuerdan del famoso triangulito BIR? ¿Sí? ¿Cómo hacíamos para despejar la diferencia potencial, la corriente y la resistencia? Eso es conocidísimo, ¿sí? B es igual a I por R, I es igual a B sobre R y R igual a B sobre I. Eso ya lo conocemos de memoria. ¿Cómo conseguimos resistencias eléctricas? En el circuito la vamos a dibujar como una caja o como una línea aserrada, ¿sí? Yo voy a usar cajas. ¿Cómo la conseguimos comercialmente? Como un cilindro con líneas de colores, ¿sí? Con un valor específico de resistencia o una resistencia variable con un arrollamiento sobre un material no conductor. Esa resistencia variable es muy cara. Un ejemplo de cómo leer, ¿sí?, el valor de la resistencia con el código de colores. Arriba de la resistencia está el código de colores. ¿Ok? Fíjense un ejemplo: verde, violeta, rojo, y me dice cuál es la tolerancia. ¿Sí? Verde, 5, ¿sí? 5. El segundo es violeta, violeta 7. Este es un valor de 57. Ahora, ¿qué potencia? Multiplicador, rojo 2. 57 por 10 a la 2 ohm, ¿sí? O sea, 57.000. No, a ver, 50, sí, 5.700, porque 10 a la 2, 5.700 ohm, 5.7K, ¿sí? K kilo ohm, ¿ok? 10 a la 3, muy bien. Y vemos que la resistencia eléctrica también cambia con la temperatura. Si la resistividad cambia con la temperatura, con mayor razón la resistencia eléctrica cambia con la temperatura. La expresión es la misma, el coeficiente alfa es el mismo, entonces la resistencia tiene que cambiar con la temperatura. Una discusión importante: ¿la ley de Ohm es una ley universal? No, no, diría que es una ley exclusiva para determinados materiales. No todos los materiales cumplen la ley de Ohm. Por ejemplo, un metal, ¿sí? Sí cumple la ley de Ohm porque hay proporcionalidad entre la corriente y la diferencia potencial, pero un semiconductor no. Es interesante observar la gráfica de la derecha, inferior derecha, donde la variación respecto al potencial de la corriente es rara, no es lineal, pero se acostumbra a tomar tramos, ¿sí?, pequeños, donde sí podemos ver que tramos pequeños de diferencia potencial, donde vemos que sí es cuasi lineal, y entonces ahí hacemos ese tratamiento y usamos la ley de Ohm. Por eso es que la ley de Ohm es un modelo muy difundido. Pasemos a la siguiente y vamos a trabajar, ¿sí?, de 4 aplicaciones. Fíjense que el problema nos dice que tenemos 75 vueltas de un alambre muy apretado uno al lado de la otra, ¿sí?, cuyo diámetro es 3.5 por 10 a la menos 2 metros, 3.5 centímetros. ¿Ok? Ahora, ese alambre, si lo miramos en detalle, tiene un diámetro de 3.25 por 10 a la menos 3 metros. El asunto es que nos pide que encontremos la resistividad. Evidentemente la resistencia se relaciona con la resistividad, ¿sí?, de esta manera. El valor de la resistencia nos lo da el problema. Despejamos la resistividad y calculamos la resistencia, fíjate, por el área. ¿El área de quién? El área de este alambre. Lo vamos a calcular así en función del diámetro. Y la longitud del alambre es multiplicar 75 vueltas por la longitud de una vuelta, que es 2pi por el diámetro, ¿sí? Cometimos un error, ¿sí? Sería pi por el diámetro, el 2 no estaría acá. Es importante equivocarse, corregimos el error, ¿sí? Corregimos el error, seguimos la misma, solo que ya no está el 2 ahí, y el resultado me da 1.75 por 10 a la menos 6. Sería interesante que ustedes revisen la tablita anterior para ver
a qué material aproximadamente corresponde. El siguiente problema me dice que estamos usando una resistencia de carbono. Ojo, resistencia de carbono para medir la temperatura. Me dice que a los 4 grados centígrados el valor de la resistencia es 217.3 ohm y que encuentre cuál es la temperatura cuando la resistencia es 215.8 ohm. Uno había dicho que la resistencia aumenta a medida que aumenta la temperatura, ¿sí? Y acá, de simple vista, dice, hey, la resistencia está disminuyendo, yo debo encontrar una temperatura menor a los 4 grados. Pero cuando aplicamos la relación, ¿sí? Y buscamos en tabla el coeficiente de temperatura para el carbono, nos encontramos que es negativo para el carbono. El carbono y la resistividad del carbono es anómala. En lugar de aumentar la resistividad cuando aumenta la temperatura, disminuye, por eso tiene un signo menos. Si hacemos los cálculos reemplazando los valores, cuando me dice que el problema que la temperatura de referencia la tome como 4 grados y la resistencia de referencia es esta, por eso va acá la resistencia R0 y acá va la resistencia final. Fíjate que la temperatura que yo busco menos los 4 grados centígrados lo tengo que multiplicar por el coeficiente. Despejo, ¿sí? Despejo de esta manera y encuentro una temperatura de 17.8. Si el coeficiente no hubiese sido negativo, hubiese encontrado una temperatura menor a los 4 grados. Otro material, sí, tendría que aumentar su resistividad cuando aumenta la temperatura o disminuir la resistividad cuando disminuye la temperatura. Perfecto. Vamos a resolver los últimos dos. Las dos últimas me dicen cómo que debo usar la ley de Ohm de distinta manera. Me dice que cuando tengo una diferencia potencial en los extremos de una pieza de 220 volts, por ella circulan 22 amperes. Me piden que, teniendo una corriente de 22 ohm, me piden que calcule la corriente que circula. Y esa corriente es 220 dividido 22, 10 amperes. En el segundo problema habla de un bombillo, ¿sí? Por el filamento circula una corriente de 0,5 amperes y está conectado a una diferencia potencial de 12 volts y me pregunta qué resistencia tiene el bombillo. Divido 12 volts entre 0.5 me da 24 ohm. Es sencilla la ley de Ohm, ¿sí? Simplemente hacer cocientes, ¿sí? o despejar como para encontrar una solución fácil a alguna de las variables que se piden. Cuando hablamos de superconductividad habíamos dicho que eran unos tipos de materiales que funcionaban bien a baja temperatura, ¿sí? O sea, a alta temperatura tienen un funcionamiento normal y vemos una gráfica en la parte inferior izquierda, una gráfica de lo que es la resistividad para un metal normal que cambia y aumenta cuando aumenta su temperatura, pero para un superconductor cuando la temperatura está más baja que la temperatura de Curie, esa resistividad es nula. Y eso es una ventaja tecnológica porque si hay resistividad nula puede pasar una mayor cantidad de corriente incrementando, ¿sí? La energía que yo puedo transmitir, ¿sí? Y de otra manera, las pérdidas, ¿sí? Recuerda que las colisiones implican una pérdida térmica, ¿sí? A pesar que habíamos dicho que lo que se perdía en las colisiones se ganaba con el campo, pero ¿qué pasa? ¿Dónde va esa energía perdida en las colisiones? Esa energía perdida en las colisiones tiene que ver con el aumento de temperatura de la pieza. Si es que hay muchísimas colisiones, evidentemente la pieza va a aumentar muchísimo su temperatura. Si aumenta su temperatura, la resistividad cae. Eso se dio cuenta un señor llamado Ons, ¿sí? Que había determinados materiales cuando le bajabas la temperatura a temperaturas criogénicas, la resistividad era nula. Y la aplicación, el famoso tren bala donde puede disminuir la fricción entre los rieles y el tren, haciendo que el tren levite usando magnetismo. Y para crear ese magnetismo necesitas grandes corrientes.
Dentro de 2 capítulos vamos a ver cómo se relaciona la corriente con el campo magnético. Y vamos a ver que necesitas corriente para construir un electroimán. Y esos electroimanes hacen de que el tren levite, ¿sí? y no necesite un motor. Porque tú puedes acelerar el tren poniendo un campo magnético adelante que atraiga al tren y lo puedes frenar cambiando la polaridad del campo magnético. Eso es la tecnología del famoso tren bala. Entonces, si necesito grandes corrientes, necesito superconductores para lograr que el tren levite. Esto no es nuevo, jóvenes, esto no es nuevo, esto ya es viejísimo, ¿sí? Fíjate que cuando lo propuso ONS fue en 1911, más de 100 años, y tecnológicamente a partir de la década del 80 empezaron a salir un montón de aplicaciones usando esta tecnología. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Y empezamos a algo que a ustedes les gusta. ¿Cómo hago para sumar resistencias en serie? Olvídense gran parte de lo que hicieron en capacitores, y lo que vamos a tener en cuenta acá son 3 factores: corriente, resistencia y diferencia de potencial. ¿Sí? Recordando lo que hacemos en capacitores, cuando yo tengo una resistencia en serie, conectadas en serie, ¿qué quiere decir? Que si tengo una corriente que circula por la primera, la misma corriente va a circular por la segunda y la misma corriente va a circular por la tercera. Saco una resistencia y ese conjunto no funciona porque no hay circulación de corriente. O sea, lo primero, en una conexión serie, la corriente para todos es igual, es la misma. No se olviden de eso, porque después vamos a trabajar con ejemplos al respecto. La corriente en una conexión serie es la misma. Ahora, lo que yo quiero es saber cómo hago para cambiar ese conjunto de 3 resistencias que está en el gráfico por una equivalente, manteniendo la misma diferencia de potencial en los extremos del arreglo, ¿sí? Y esa va a ser la misma diferencia de potencial en los extremos del equivalente. Si la corriente es la misma, la diferencia de potencial en cada una de las resistencias tiene que ser distinta, de manera que la suma de las 3 me dé la diferencia de potencial total en los extremos. Entonces, a la derecha, la diferencia de potencial total es igual a la suma de la diferencia de potencial en cada una de las resistencias. Ahora, nosotros sabemos que por ley de Ohm, esa diferencia de potencial es la corriente que circula por cada resistencia multiplicada por el valor de la resistencia. Si reemplazamos, ¿sí? ¿Qué obtenemos? A la derecha obtenemos resistencia, a la izquierda, perdón, obtenemos resistencia equivalente multiplicada por la corriente. ¿Sí? La diferencia de potencial total en la equivalente, en la resistencia equivalente multiplicada por la corriente. Ahora, a la derecha, la diferencia de potencial sobre la resistencia 1 es la corriente que circula por la resistencia 1 multiplicada por su diferencia de potencial. Y así en la 2 y en la 3. Vemos que esas 3 diferencias de potenciales tienen algo en común, que es la corriente. Saco factor común la corriente y simplifico y me queda que la resistencia equivalente es igual a la suma directa, ¿sí?, de las resistencias. No se confundan con lo que hacían con los capacitores, ¿sí? Acá en serie es la suma directa de las resistencias. ¿Ok? De nuevo el problema, ¿qué pasaría si yo conecto una resistencia de 100 ohm, una de 1000 ohm y una de 10.000 ohm? El resultado, ¿a qué valor tiende? Si estoy haciendo una suma directa, evidentemente va a ser del tamaño de 10.000 ohm, porque es la más grande conectada en serie. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo voy conectando resistencias en serie? Como es la suma directa, el valor de la resistencia equivalente va haciéndose cada vez más grande. ¿Qué va a pasar con la corriente? La corriente, a medida que pongo más resistencia en serie, como aumenta el equivalente, la corriente tiene que disminuir, ¿sí?, cuando tengo la misma diferencia de potencial. Entonces, si pensamos como bombillos, voy colocando 2 bombillos en serie, tienen un brillo.
coloco 10 bombillos en serie, ¿qué va a pasar con el brillo? El brillo disminuye porque la resistencia es aumentando y la corriente va disminuyendo. ¿Ok? Eh, si rompo uno de los bombillos, ese arreglo ya no funciona. ¿Sí? Antes contaba el famoso cuento del circo de los hermanos Mealla, pero el circo se perdió, jóvenes, y era un circo tan pobre que solo tuvo dinero para comprar 50 metros de cable y 50 bombillos. Y conectábamos todo uno tras otro los bombillos, uno tras otro los bombillos, y los conectábamos al poste y esos bombillos brillaban una maravilla. Resulta que a mi hermano se le ocurrió poner 100 bombillos pensando que iban a funcionar mejor, iba a haber más brillo, pero cuando colocamos los 100 bombillos conectados en serie, brillaban menos. Y alguien nos tenía envidia, nos fue y nos le pegó una pedrada y rompió uno de los bombillos y nos quedamos a oscuras. En la siguiente vemos qué pasa con la asociación en paralelo. Como están conectados de un extremo todas y los extremos del otro lado todas, quiere decir que todas están a la misma diferencia de potencial. Y lo que vamos a hacer es sustituir ese arreglo en paralelo por un equivalente. ¿Qué es lo que vale acá? Lo que vale es que en los extremos todas las resistencias tienen la misma diferencia de potencial. Pero ¿qué pasa con las corrientes cuando tenemos resistencias distintas? Cuando tenemos resistencias distintas, quiere decir que las corrientes son distintas. Así que la suma de las corrientes tiene que ser igual a la corriente que entra al arreglo o igual a la corriente que sale del arreglo. Entonces, si sumamos corrientes, ¿sí? Tú sabes bien que la corriente es igual a la diferencia potencial dividido la resistencia. En el lado izquierdo me va a quedar la diferencia de potencial dividido la resistencia equivalente. Y en el lado derecho me va a quedar la diferencia de potencial dividido R1, la diferencia de potencial dividido R2, más la diferencia de potencial R3 y así. Sumas de inversas. Saco factor común, diferencia de potencial, simplifico y me queda la inversa de la resistencia equivalente igual a la suma de las inversas de cada una de las resistencias. ¿Qué quiere decir? Que la inversa del equivalente es igual a la sumatoria de todas las inversas de las resistencias conectadas. ¿Y qué pasó acá? Acá, después de sumar inversas, tenemos que hacer la inversa para obtener el valor de la resistencia equivalente. Y de nuevo la pregunta, tenemos una de 100, otra de 1000 y una de 10.000. Las conecto a las tres en paralelo y el valor del equivalente, ¿a cuál de los tres valores va a tender? Si sumas inversas, evidentemente 1 sobre 100 es más importante que 1 sobre 1000 que 1 sobre 10.000. Entonces, el resultado ¿sí? Se va a hacer más importante para el 1 sobre 100. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo esos tres? ¿Sí? Ese resultado va a estar del orden de 1 sobre 100. Ahora, si invierto, el resultado es del orden de 100, parecido a 100. Entonces, no te molestes en conectar resistencias en paralelo alegremente. El resultado siempre va a ser parecido a la más pequeña colocada en ellas. ¿Y qué va a pasar con la corriente? ¿Qué va a pasar con la corriente? Si voy sumando resistencias en paralelo, evidentemente la tendencia de la resistencia es a decrecer. Y si la resistencia equivalente decrece, ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente aumenta muchísimo. Por eso es que cuando conectas bombillos en paralelo, ¿sí? Brillan más, ¿sí? Brillan más. Y en el circo de los hermanos Mealla, cuando nos dimos cuenta de que en paralelo funcionaba, ¿sí? Compramos 50 metros de cable, 50 metros de cable y pusimos bombillos en paralelo. Vino nuestro rival y rompió un bombillo, eso siguió brillando y nos dimos cuenta de que todo funcionaba bien. ¿Ok? Ojo en este aspecto, la conexión domiciliaria es de tipo paralelo. Todo en tu domicilio está conectado en paralelo. Porque si se funde un bombillo, los otros bombillos siguen funcionando. Pero si conectas muchas cosas en tu casa, la corriente aumenta.
La corriente aumenta y de pronto salta ¿cómo se llama? La térmica, salta el fusible en tu casa y te dice, bueno, estás gastando mucha energía, desconecta algunas cosas y voy a seguir funcionando. Es así. O pasa algo que se llama cortocircuito, cuando la corriente es lo suficientemente alta porque la resistencia en el circuito es muy bajita. ¿Sí? Recuerda que la resistencia y el cambio de las resistencias van a dar saltos de corriente. Una cosa importante, jóvenes, en la práctica yo puedo variar la resistencia conectando series en paralelo, pero una resistencia individual no puedo cambiar el valor. Eso sí me va a definir la corriente en función de la diferencia de potencial. Puedo hacer cambios en la resistencia equivalente usando resistencias individuales, pero cuando voy a tratar una resistencia individual, esa es una constante, no se olviden. ¿Ok? Bien, vemos serie y paralelo y vamos a la siguiente donde vemos un alegre dibujo de lo que es serie y paralelo y cómo hacemos para para calcular las corrientes y las diferencias de potencial en cada una de ellas. Fíjense que es un circuito, ¿sí? En la parte superior derecha, ¿sí? Vamos a tener un circuito que tiene 18 voltios de diferencia potencial conectado, ¿sí? En los extremos A y B. ¿Ok? Entonces, fíjate que hay una resistencia de 6 ohm conectada en paralelo a una de 3 y ese arreglo está conectado en serie a una de 4 ohm. ¿Cómo hacemos para resolver los equivalentes? Primero empezamos con el paralelo. 1 sobre 6 más 1 sobre 3, ¿sí? Un sexto más un tercio es lo mismo que un sexto más 2 sextos. Me da 3 sextos. Para encontrar el equivalente tengo que hacer 6 sobre 3, invertir. 6 sobre 3 es 2. Por eso aparece entre C y B una resistencia de 2 ohm en la parte central superior. ¿Sí? Ahora tengo una serie, ¿sí? De 2 y 4 ohm. ¿Sí? Tú sabes bien que es una suma directa para la serie. 4 más 2 da 6. Entonces la resistencia equivalente de todo ese circuito es 6 ohm. ¿Ok? Entonces tengo 18 voltios y 6 ohm. ¿Cuál es la corriente que circula por ahí? La corriente es delta de B sobre R, 18 sobre 6, 3 amperes. ¿Sí? Fíjate en la parte inferior derecha, ¿sí? Aparece 18 voltios sobre 6 amperes, digo sobre 6 ohm, por el cual está circulando 3 amperes. Ahora si me voy al lado, yendo hacia la izquierda, hey, mira, tengo el mismo arreglo que estaba en la parte superior en serie. Yo sé que por cada uno de ellos, por la de 4 y por la de 2, circula 3 amperes. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar, ¿sí?, la corriente por la resistencia para encontrar la diferencia de potencial. 2 por 3 da 6 y 3 por 4 da 12. Si sumo 12 más 6, ¿cuánto me tiene que dar? 18 voltios. ¿Ok? Bien, vamos a la derecha. Sobre la de 4 ohm ya encontramos que la corriente que circula son 3 amperes y la diferencia potencial son 12 voltios. Vamos al paralelo. ¿Qué pasa en el paralelo? Yo sé que hay 6 voltios en los extremos, entre 6V a 6 voltios. Lo que no sé es la corriente sobre la de 6 y la corriente sobre la de 3. Si tengo la diferencia potencial, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar, ¿sí?, la corriente por la resistencia. Perdón, para encontrar la corriente tengo que dividir la diferencia potencial sobre, ¿qué cosa? Sobre la resistencia. Entonces, para la de 6 ohm, divido 6 voltios, que era la diferencia potencial entre C y B. 6 voltios entre 6 amperes me da 1 ampere. Y para la de 3 divido 6 voltios entre 3 ohm y me da 2 amperes. Si sumo 2 amperes más 1 ampere, ¿cuánto tiene que dar? 3 amperes es lo que circula por ese paralelo. ¿Ok? Entonces, fíjense, es un ejemplito dinámico de cómo calculamos equivalente en primer lugar y luego cómo calculamos diferencia potencial y corriente en cada una de las resistencias del circuito. Vamos a pasar a la siguiente y ahí tenemos un ejemplo. Supongamos que cada una de ellas sea de 3
Y esto lo vas a hacer tú con lápiz y papel y luego me consultas. ¿Cómo hacemos? ¿Sí? Yo principalmente empezaría calculando el paralelo entre R5 y R6 y tengo una resistencia ahí. Y luego me voy a la que está arriba. Primero calculo la serie entre R2 y R3 y al resultado está en paralelo con R4, ¿sí? Y entonces calcularía el paralelo con R4 y tengo 4 en serie. Hago la suma directa y ya tengo la resistencia equivalente. Ahora, ¿cómo hago para encontrar la corriente? Divido 4.5 voltios entre la resistencia equivalente y voy para atrás, ¿sí? Voy para atrás y lo hago con todo el cariño y el cuidado posible. Vamos a pasar a la siguiente y hemos terminado, jovencitos, hemos terminado. Esta clase fue corta, amena, chistosa. El chiste del borracho no tiene precio y espero que ustedes en WhatsApp me traigan algunos ejemplos de chistes parecidos al chiste de borracho, que son chistes de humor blanco, ¿sí? Y que estén relacionados con lo que hemos visto el día de hoy. Hagamos un concurso, a ver qué buen chiste blanco puedo poner en relación a ley de Ohm y a corriente eléctrica. Nos vemos la semana que viene o nos vemos por WhatsApp y nos vemos a las 7 de la mañana o a las 11 de la mañana como estamos acostumbrados. Gracias, adiós.